Bueno, buenas tardes y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde tan bonita de primavera, o casi, en el centro riojano. Bueno, hoy se juntan dos situaciones que para mí son muy bonitas como editor, muy bonitas. Una, quizá la más importante, es la certeza y la seguridad de publicar un buen libro, de lo que yo estoy completamente seguro. Y la segunda también es publicar un primer libro, que es algo que a mí personalmente me gusta mucho, porque creo que es un momento especial en la vida de un autor, ¿no? Luego el autor de hoy, Rafael Fernández de Campello y Echeverría, va a publicar muchos libros, yo estoy seguro. Pero el primero sí que va a ser este, ¿no? Sí, este va a ser el recuerdo, ¿no? Es el, digamos, el pistoletazo de salida de una obra interesante, ¿no? Y eso es muy bonito. Yo recuerdo siempre como contaba Luis Cernuda, que cuando recibió el paquete con su primer libro, Perfil del aire, pues lo colocó encima de la cama y prácticamente no pudo dormir, ¿no? Que la emoción que teníamos. Publicar un primer libro es un acontecimiento muy bueno, ¿no? Y más hacerlo así, de esta forma, con un libro de este tipo, ¿no? Yo debo decir que cuando lo leí por primera vez me sorprendió mucho, sobre todo, y es algo que hoy en día se ve muy poco, sobre todo la categoría y el peso de la prosa, ¿no? Me parece un libro extraordinariamente escrito, muy bien escrito, con cuidado, con descripción, sin miedo a narrar, sin miedo a contar, a introducirse, a no perder oportunidad de hacer una literatura, lo que para mí siempre ha sido literatura, ¿no? El sacarle punta a la situación, al entorno, a todo lo que rodea la historia, que es una historia fuerte, bien construida, ¿no? Pero que otro tipo de autor lo había hecho por sin más, contando un poco, y sin embargo Rafael se ha preocupado en no solo querer escribir bien, sino sacarle brillo y sacarle luz literaria a todo lo que lo rodea, ¿no? Así que a mí eso ya desde el principio me parece estupendo, ¿no? Y estoy muy feliz de publicarlo, ¿no? Y luego además tenemos la suerte de que nos acompaña para presentar a José Luis Campos, que es un autor de la casa totalmente a la que hemos publicado muchísimos libros de todo tipo de género, pues es un poeta estupendo, diferente a todos, es el único poeta que hay en el mundo especialista en el deporte olímpico, por ejemplo, del que sabe más que nadie, pero luego es un estupendo economista, ¿no? Y hace unos meses aquí presentamos un libro suyo de economía maravilloso, o sea, es un autor extraordinario, de esta generación que empezó a surgir en los años 70 y que es totalmente imposible, por desgracia, que se dé gente así actual, porque son personas que saben de todo, o sea, y saben idiomas, y saben de deporte, y saben de economía, y de fútbol, y eso hoy en día no se da. Y a mí me da mucha pena, yo a esa generación la admiro mucho, ¿no? Y José Luis Campos es el clásico modelo de autor de los 70, ¿no? Que sabe de todo y que no presume de nada, ¿no? Porque hoy en día los muy pocos que son parecidos son muy presumidos y muy plastas, y los chicos de los 70 no lo fueron nunca, ¿no? Así que es una suerte que presente este libro, contar con él y además tenerle como lo tenemos desde hace tantos años en la editorial. Así que nada más, muchas gracias a todos por acompañarnos otra vez y bueno, le cedo la palabra a José Luis Campos. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir es que es una ocasión única, efectivamente, lo que presentamos hoy. Y luego Pablo es una persona que lleva ya más de 30 años. Yo creo que hay cientos de personas a las que has dado cauce para esta emoción, para tener el cuerpo de todo lo que supone un libro, que un libro supone la idea, ahora nos lo contará Rafael, supone la idea, supone sentarte, coger una cuartilla, escribirlo, tener fe, seguir, tener una rutina, al final terminar, pasar dudas, luego conseguir una persona como Pablo, que lo lea, que le guste, que se publique y aquí hemos llegado. Un día que para él es único. Luego hay otro tema. Yo tengo una parentela con Rafael. Tengo una parentela por parte de su madre y
tengo que decir que sus abuelos eran mis tíos y yo tengo un gran recuerdo de ellos y sobre todo de su abuelo con el cual yo coordinaba mucho. Y curiosamente ayer me tocó un libro, él era piloto de Iberia, y me tocó un libro del año 60, que lo había traído de Roma, la Olimpiada de Roma, los resultados, un librito italiano que me lo había traído de regalo. Íbamos a ver los partidos del Atlético de Madrid en el Metropolitano, yo tenía 15 años en aquella época, y guardo un gran recuerdo de los abuelos y de tu abuelo que lo recuerdo con frecuencia. Bueno, el tema que ha tocado, una persona especial sin techo, que influye en una serie de personajes, ya indica mucho, porque fijarse en una persona sin techo implica una sensibilidad, una forma de mirar y un desafío por lo que supone de marginalismo. Los sin techo ahora, desgraciadamente, digamos que están creciendo. Madrid ha bajado el último año porque Madrid tiene una red de atención a los sin techo impresionante. Y de acuerdo con esto, pues hay una inquietud grande y una gran sensibilidad. Todos recordamos El Rey Pescador, aquella película, Richard Gere, que hizo una película de un sin techo. En España se han hecho 5 documentales el año pasado sobre personas sin techo, una de ellas con Richard Gere, la fundación que ha creado aquí con su mujer, y luego de literatos pues tenemos a Máximo Gorki, a Don Johansson, una serie de gente, y un libro que yo le he recomendado a Rafael, un libro publicado por un gran periodista que es Jorge Busto, que publicó un libro que se llama Casi. Casi es la entidad más grande de España, el inmueble más grande de España de atención a los sin techo. Yo lo recomiendo porque se ve allí la cantidad de personas generosas que están intentando, digamos, que esto se palíe, porque es lo único. Pero, en fin, desgraciadamente, como veis todos, la crisis de la vivienda que está solapada, porque la crisis de la vivienda, que es terrible, que aumenta cada día, supone un incremento de riqueza para el 70% de la población. Y entonces, aunque hay una sensibilidad, hoy se ha publicado una encuesta del CIS y por 16 meses consecutivos la mayor preocupación social de este país es la vivienda. Y entonces, pues, el tema es realmente muy impresionante. Y voy a iniciar el tema sobre el libro leyendo el inicio, porque el inicio se amontonan las claves del tema. Es un inicio muy bueno. No voy a leer el final para no desvelar, pero además es un libro con suspense. Entonces, el inicio es un capítulo que se llama La llegada del otoño y dice: los primeros transeúntes cruzaron en silencio el día más. El viento todavía tibio recorría la avenida y el cielo estaba despejado. Una figura permanecía quieta entre las siluetas en movimiento. Emergieron los primeros rayos de luz del amanecer. Una bandada de pájaros que surcaba la oscuridad del cielo fue alcanzada por ellos. Las aves refulgieron doradas en su paso sobre la avenida. Al alejarse quedaron envueltas por las sombras del trasluz. Son 8 líneas, 8 líneas. En las 8 líneas aparece ya el protagonista. Una figura permanecía quieta entre las siluetas en movimiento. Luego aparece una palabra que va a repetirse a lo largo del libro. La palabra transeúntes. La palabra transeúntes significa mucho, porque significa gente que pasa, de los cuales no sabemos nada, y queda el sin techo, queda quieto mientras cruzan alrededor de él. El silencio que os voy a contar, el mayor problema psíquico de los sin techo es que no hablan. Se pasan años sin hablar, casi, solo monosílabos, lo cual produce un destrozo del cerebro impresionante, y aquí hay transeúntes, silencio y una figura que permanecía quieta. Pero luego hay un tema que va a ser una constante, que es porque Rafael, que trabaja en arquitecto,
la literatura suya es muy arquitecta, muy de estructuras, muy de luces, y la luz juega un papel esencial en esta novela. Fijaros, son 8 líneas, ¿no? Pues os leo. El cielo estaba despejado, las siluetas en movimiento, otra figura de luz. Emergieron los primeros rayos de luz del amanecer, otra. La bandada de pájaros surcaba la oscuridad. Las aves refulgieron doradas, otra palabra. Al alejarse, quedaron envueltas por la sombra del luz. O sea, en 8 líneas, fijaros, el recurso a la luz, que va a ser un recurso que ilumina, un recurso que en estas personas igualan a las personas, con dignidad y sin dignidad, pero la luz da dignidad, tiene un sentido ético. La luz nunca va sola en la novela de Rafael. La luz va pálida, o va al trasluz, o va como aquí, con destellos dorados, puede iluminar y dar euforia, y en el mismo momento, como veremos, iluminar pues, la vejez de una persona. Pero luego hay un tema clave en esta novela también, como se reseca luego. Novela clave. El protagonista, me gusta, no tiene nombre. Bueno, no tiene nombre ninguno de los personajes de esta novela. No tiene nombre. Aquí no se nombra a nadie. Entonces, yo le pregunté, oye, ¿esto me ha salido a propósito? Tal? No, me ha surgido conforme escribía la novela. Entonces, cuando uno lee y vuelve a pensar en ello, realmente envuelve a todos en el protagonista, en la persona que con dignidad tiene un sentido artístico de su instalación, como le llama Rafael. Entonces, a través de esa persona van a tener comunicación 4 personajes principales: un hombre joven, en cierto sentido ejecutivo, una chica también joven que tiene un título está estudiando arte, luego una anciana, como dice él, y entonces ninguno tiene nombre y quedan envueltos en esta atmósfera, ¿no? Y esta atmósfera de sin nombre supone varias cosas. Una, algo que nos supone lo sin techo, ¿no? Que todos tenemos algo en el fondo del abismo y de nuestra fragilidad, lo cual nos hermana en ese sentido. Es una generalización que nos hermana. Y por otro lado hay una ambivalencia con respecto al sin techo, ¿no? Una ambivalencia de miedo, una ambivalencia de intento de acercamiento y una ambivalencia de un sentido en nuestras vidas que impacta. No es como la persona normal, un sin techo se te mira de cerca y si te atreves a hablar con él, como es el caso aquí de uno de los personajes, ¿no? Entonces tenemos ya un libro muy singular, muy singular. Luego los personajes. Los personajes son unos personajes muy influidos por los sin techo que les tocan el sentido de la vida. Es decir, tú cuando ves a una persona hundida, pues dices, esta persona del chaval estaría muy animado, o a lo mejor tal. Tuvo un momento de fragilidad, tuvo un momento de sin techo, pues de temas comunes, ¿no? Pues son el divorcio, el paro, y luego el alcohol, la droga, tienen elementos comunes. Y yo me acuerdo, le contaba a Rafael que os acordaréis muchos, hace unos años había una revista que vendía los sin techo, y que la palabra mendigo en la novela solo se nombra una vez. Había un periódico que se llamaba La Farola. Yo la leía, la compraba, la leí, vamos, les daba la leía, y la verdad es que era inquietante, ¿no? Era muy triste, y desapareció La Farola porque, yo creo que como era muy triste, pues la intentaron hacer normal y no era ese el tema, claro, y desapareció. Sí.
pero realmente ahí se veía la comunidad de las vidas, ¿no? Entonces, los personajes de Rafael, sin embargo, son personajes fuertes. O sea, son sensibles a todo lo que emana de esa persona que es un sin techo particular, un sin techo digno, que emana, por su manera de colocar todo esto, emana un tema que perturba a nuestro personaje y supone una mutua influencia. Entonces, sin embargo, son personajes fuertes en el sentido de que eligen a la gente con la que quieren estar. O sea, eligen en todos los sentidos. Por ejemplo, el Ejecutivo tiene un cierto rechazo por el grupo que está en estos momentos y por los discursos de su jefe. La de arte, el grupo tiene otros momentos que se aparta del grupo porque las conversaciones no le convienen, y la señora anciana rechaza con quién está y bueno, tiene cierto rechazo por los políticos. Eso es lo que entonces, luego hay un tema que en esto es muy importante, porque si he dicho que una palabra que se repite mucho son transeúntes, otro acierto es que hay personajes secundarios y se te quedan, personajes secundarios que se te quedan. El cine incorporó el Oscar a los secundarios muy tarde, pero se dieron cuenta que los secundarios eran importantes en las películas, porque se quedaban, daban una profundización extraña de conexión. Y es que es así. Ha elegido unos secundarios, Rafael, que se quedan. Unos secundarios con muchos matices, o sea, porque lo mismo ha elegido los secundarios marginales, o sea, los sin techo que están seguidos en la calle, en los cuales pues hay de todo, claro, porque en los sin techo lo mismo se roban, o se pegan, o se incendian, que hay una solidaridad grande, o sea, pasan, como es lógico, de personas que están en el extremo, pasan ellos de un extremo a otro. No se les puede pedir comportamiento muy consecuente. Entonces, él tiene el hombre musgo, la vida real, porque tiene, como os podéis imaginar, mucho de vida real, porque él cuando habla de las dedicatorias, habla de dedicatoria pues, para mi padre, compañero de paseos, de felicitar al padre, porque no todas las dedicatorias son así. Y luego al hombre y el misterio que nos envuelve. Bueno, el misterio creo que está claro con todo lo que estamos hablando. Ni el conocimiento te lo va a dar, ni las normas te lo va a dar. Tiene que haber, como decía un filósofo, el misterio siempre es una iniciación en que partes sin normas, sin a priori. Y entonces te manejas como todos estos personajes sin nombre. Se manejan como pueden porque no habían vivido unas turbaciones en sus vidas así. Entonces, estos secundarios son tanto del mundo marginal como del mundo de los personajes, como de un personaje que aparece, que es el hermano. Yo le comentaba a Rafael, yo seguía mucho a un sin techo. En aquel entonces os acordaréis, en la esquina que está Zarajón ahora, había unos almacenes bajitos, penosos, que estaban en ruinas. Bueno, en ruinas no, estaba suficiente así. Estaba esquina, Princesa con Alberto Rivera. Bueno, hablando rápido, un día yo sería este sin techo, y un día, porque yo vivía por ahí por Princesa, y un día se derrumbó el edificio y se mató a este edificio sin techo que estaba durmiendo. El personaje que apareció fue el hermano, igual que aparece en la novela de Rafael. Apareció un hermano, fue la única persona que apareció, la única persona que lo enterró. Son anécdotas que se quedan. Estos personajes secundarios se quedan. Y luego el personaje secundario está dentro de una dinámica, porque luego iremos con el argumento, está dentro de una dinámica muy turbulenta, sin embargo, Rafael
nos vuelve a este secundario dos veces de repente, hace una llave. Un secundario que no lo esperas, que va a rendir porque es el recuerdo de la situación en que estuvo este secundario con sus compañeros. O sea que el afecto de los secundarios es muy claro. El argumento, si el protagonista que aparece y se inicia es sin techo y provoca esa distorsión en los demás, el argumento pues va avanzando en el proceso psicológico de esa expresión. El argumento de Rafael en la novela tiene dos técnicas en la novela que son curiosas. Una de del cine, que es un argumento de las escenas de los personajes con su mundo. La dialéctica casi musical, porque es muy musical, la dialéctica musical es los personajes quedan, estos personajes protagonistas y los otros quedan el choque entre sus mundos cotidianos y el encuentro con el personaje marginal. Y en ese encuentro hay una técnica que lo usaba en una película de cineasta japonés. La película trataba exactamente eso. Que es cada escena que tiene uno de los personajes la ve o la vive en ese instante otro de los personajes con el de la instalación. Kurosawa tiene una película, Rashomon, recordaréis, es la misma técnica de la novela que te produce unos sentimientos muy encontrados, porque las versiones son diferentes, que es un recorrido visto por cuatro testigos diferentes. Bueno. Sin embargo, el argumento avanza. El argumento avanza en Rafael porque usa dos técnicas que a mí me gustan mucho en novela, que son la elipsis y las pausas. La elipsis es tanto en cine como en novela, la elipsis en unos momentos te deja con la situación. Por ejemplo, hay un momento sexual en la novela que Rafael usa la elipsis y es, a la vez, eleva la escena y a la vez te produce un alivio, porque la escena debe ser fuerte. En el cine ocurre mucho, hay gente alemán es pesadísimo, te mete en todo el proceso y ves que te va a meter. Los buenos montadores norteamericanos producen elipsis, o sea, saltos que producen una situación psicológica porque exalta mucho la escena que corta, y le produce un alivio enorme porque cambia totalmente de tema. Entonces, Rafael usa la elipsis sin explicación, sin decirte qué es lo que vas a encontrar luego, con lo cual hay escenas que se desarrollan dramáticamente en Rafael después de un salto y no te explican, te lo muestran. Igual está muy bien. Las cosas no hay que decirlas, sino hay que mostrarlas. Esas dos técnicas hacen avanzar el argumento y da un ritmo musical, como le digo yo, se parece mucho a un novelista que decía, yo hago música, yo no escribo, yo hago música. Se llamaba Kundera, ha muerto hace poco, un checo, la levedad del ser, que fue muy famoso, y él decía, yo he leído 7 capítulos, por las 7 octavas del piano, y yo hago música, yo hago contrapunto, yo hago un motivo, y el motivo aquí es, evidentemente, el sin techo con la instalación. Y los contrapuntos son esos, y lo que pasa es que lo has dividido en 10 capítulos en vez de 7. Bueno, es un poco pero luego el tono, o sea, el tono de la novela lo aborda Rafael con delicadeza. Con delicadeza no es un adjetivo que toca un poco todo, voy a explicarlo. Toca con delicadeza, es decir, el tono con que se va desarrollando la novela exige, por el protagonista y por la situación anónima de todos, exige un respeto y sin embargo una profundización. Tú tienes que tener un respeto y sin embargo profundizar. No es fácil conciliar los dos temas. Entonces, Rafael a lo largo suena la música, es una música suave, casi en piano, no hay retrócanos, no hay rompimientos, aunque sucedan unas cosas que puedan, no hay retrócanos, no hay rompimientos, y es una música suave, delicada, a base de varias técnicas. Una, el detalle.
Rafael es el detalle, lo voy a explicar, el detalle con un choque literario muy interesante. Esta técnica de dar al detalle totalmente, sin embargo, él da unos detalles que enumera, ¿no? Tú puedes dar un detalle enumerativo en una novela. Esto es esto, pum, 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 pum. Me acuerdo, había un escritor español que sabía de quesos, Vázquez Montalbán, y en una novela enumera 18 quesos seguidos. Pero claro, pensaba un poco, ¿no? Entonces, aquí da un detalle, por ejemplo, está continuamente dando detalles exactos como arquitecto y como tú tienes digamos, una humanidad dedicada como esfuerzo literario. Por ejemplo, la mujer anciana invita al sin techo a su casa y las tazas que coloca en la mesa tienen unas libélulas, y describe las libélulas de qué color son de las tazas. Pero la libélula que le toca al sin techo es una libélula especial, una libélula de un color rosa con hierba verde. Entonces dices, bueno, ¿qué impresión me está haciendo a mí? Entonces a mí me ha impresionado en un sentido de que hay un filósofo que dice, las cosas dicen mucho de las personas y las personas dicen mucho de las cosas. Y esto lo ha captado Rafael magníficamente. O sea, nosotros tenemos, de pequeños somos animistas, o sea, todo es vivo. Y de mayor, en el arte, todo es animista, todo es vivo. Las cosas, si hacemos cosas, no estamos diciendo solo la taza, estamos diciendo desde el móvil hasta el aparato, hasta la lavadora, pasando por la tablet, la televisión, esa promesa de compañía y de participar en otros mundos, y la casa, que como dice este filósofo italiano, pero es que lo estaba leyendo, es que estaba toda la prosa, y la casa que es el gran vestido, el gran vestido que no tienen los en techo, que dice este filósofo que los en techo son los que no tienen casa y por eso son destruidos, porque para no ser destruidos por la ciudad, que es durísima, nos hace falta la casa. Pero lo que dice mucha gente, la casa está en una dialéctica contra la ciudad. Entonces, estos detalles que da, como veis, van en esta línea. Pero luego, en los detalles, por ejemplo, la luz, ¿no? La luz, como he dicho, la luz en esta escena de las tazas, antes de que venga el otro momento, en las tazas la luz ilumina toda la casa de la anciana. Ilumina toda la casa de la anciana, dando alegría, dando tal, y luego ilumina las manos de la anciana, que se han vuelto totalmente arrugadas, tremendas, y eso provoca, lo mismo que provoca un momento de alegría en la anciana, provoca luego un momento de depresión. O sea que la luz tiene un sentido, además, como digo, siempre va acompañada de adjetivos, como he dicho, y resulta que tiene un sentido ético en ese sentido. Da dignidad, porque Rafael, con la misma precisión, describe lo roto, lo usado, lo maloliente, que lo bello, lo detallista, con la misma precisión lo describe, porque en cierto sentido la fuerza emocional la tiene lo mismo eso que la parte bella, con lo cual la belleza real de fondo es difícil de alcanzar y muchas veces, como decía, la belleza primera es belleza sospechosa, como decían esto, y la belleza más profunda está en el detalle. El arquitecto, esto va ligado totalmente, porque lo mismo que dice la luz y la luz influye en el juicio, él hace juicio sobre los arquitectos, sobre los edificios, en un momento dado, también está lo rugoso, lo húmedo, lo duro, lo describe totalmente para situaciones psicológicas, o sea, él siempre está continuamente
en el olor, en todo esto. ¿Qué término técnico hay literario en esto también? Porque una novela está hecha de muchísimos recursos y como veis, aquí hay muchos y además usado de una forma que emociona, ¿verdad? Lo que se trata. El último recurso, con esto voy a acabar, es la transposición. Él, como arquitecto, como literato, hace transposición. ¿Qué son transposiciones? Transposiciones son, por un ejemplo, cuando dice el nuevo olor del perfume indica que ya ha habido una resolución por parte de la mujer. Oye, huele el perfume y ve que es un perfume nuevo y lo asocia a la resolución. Está transponiendo, juntando los mundos. El olor y el mundo psicológico de que la chaca, que ahora va a tener una conversación en la que tiene bastantes ejemplos de esto, como en la música. Ve que los músicos, ella, la chica de la academia, ve que la música tiene el mismo esto que lo que ha hecho ella antes de trazos en el sistema. Entonces, para terminar, una felicitación total por su primer libro a Rafael. Y luego Rafael decía que su aspiración era escribir como un arquitecto y construir como un escritor. Yo creo que ya está en ello, porque con que construya como escribe, pero va a ser además tiene en el cajón todavía cosas seguidas, va a ser una vida muy frecuente. Enhorabuena. Bueno, primero muchas gracias a Luis, porque la verdad que ha demostrado que se ha leído el libro muy intensamente. Y además se ha hecho, realmente se lo ha estudiado, realmente ha hecho. Y eso es de agradecer, porque claro, cuando uno escribe una cosa en su soledad y por iniciativa propia, pues que aparezca alguien que tenga esa dedicación, pues me es de agradecer. Bueno, yo quería apuntar a una serie de cosas, pero la verdad es que me ha adelantado. Entonces, creo que voy a empezar un poco por decir simplemente cómo comenzó la idea de escribir este libro, ¿no? O sea, al final una persona que tiene la pretensión de escribir o la pulsión de generar algo artístico de cualquier forma, siempre encuentra un camino. Pero en este caso, bueno, fue un momento particular en mi vida. Yo me encontraba, que había salido por la noche con unos amigos que están en la sala y a las 2 y pico de la mañana me llegó una llamada de mi madre y bueno, pues qué raro, tal. Y resulta que mi padre había tenido un accidente cardiovascular. En ese momento, bueno, yo me quedé lívido, fui al hospital, tal. Al final, pues aquí está. Está bien. Y lo que pasó es que el médico le dijo que él tenía que dar paseos. Y entonces yo, bueno, quizá como una forma de reparar aquel susto que me llevé, pues me encomendé a dar paseo con él todos los días. Entonces yo todos los días, sistemáticamente, damos un paseo. A raíz de repetir ese ritual de dar un paseo, de repente nos empezamos a fijar, porque claro, la misma calle, pues al final apareció este hombre, ¿no? Y entonces, lo que en un momento dado pudo haber sido una cuestión anecdótica, empezó a ser fijarse en detalles, empezó a ser ver que de repente él tenía una mesita con unos objetos que colocaba, que bueno, qué raro, ¿te has visto? Sigo para adelante. Pasa otro día y de repente ha colocado otra cosa, y ha colocado pues unos vasitos y de repente unas figuritas de novios y unos juguetitos, no sé qué, y se me quedó así un poco tal, bueno, otro día más. Y luego pues ha colocado una pirámide de naranjas, y en la pirámide de naranjas y unos juguetillos también, esto. Entonces empiezas a pensar un poco y bueno, estos a lo mejor son como recreaciones de su vida pasada o son, no sé, escenas que a lo mejor ensoñaciones de la vida que tenemos todos, ¿no? Pues casarnos, tener familia, viajar, no sé, compartir momentos bonitos, ¿no? Entonces, a raíz de eso a mí me pareció un hombre singular, ¿no? Y luego además su propio aspecto era un aspecto que desentonaba con la persona sin techo común, ¿no? Que normalmente tiene un velo en la mirada de destrucción, de persona que no se encuentra bien.
y este hombre tenía una dignidad extraña, o sea, estaba revestido por una fortaleza que era casi, no voy a decir envidiable, pero sí voy a decir heroica, ¿no? Porque al final, cuando uno se planta todos los días repitiendo una calle, ¿no? Y un día pasa frío, otro día pasa calor, otro día le llueve, otro día no sé qué, este tío aquí, y además le veías que el tío pues fumaba, pero no fumaba mucho, bebía una cerveza, pero no se emborrachaba, dormía, pero le veías dormir con cierta calma, con cierta parsimonia, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a imaginar cosas, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene entrenamiento militar, a lo mejor tiene no sé qué, un montón de cosas. Entonces, al final, a raíz de esto surge un brote de emotividad, con el cual yo, la pretensión que ya he dicho que yo ya tenía, pues, la abierto ahí. Entonces digo, bueno, estos son objetos sobre que yo... Y la verdad es que tuve una obsesión un poco extraña, la verdad, con este asunto. Y lo que ocurrió en este tema fue que yo me encontré con un muro. Yo no podía superar la barrera de lo que siente una persona sin hogar escribiendo. Es decir, todo lo que me invente aquí va a ser ficcionar un dolor, una pérdida, un terror humano. Perdí a mi mujer, perdí a mis hijos. No me puedo imaginar eso y no puedo simularlo con palabras, ¿no? Me parece un ejercicio deshonesto. Entonces, en ese momento a mí lo que me ocurrió fue que dije, ¿y si gente como yo mismo, que está pasando por esta calle, de repente le ve? Y cada uno es de una manera, ¿no? Y uno es una persona artística, y otro es una persona analítica, y otro es una persona anciana que ya ha dejado, digamos, su vida atrás, o su vida como la entendemos las personas jóvenes. Y bueno, y cada cual tiene su perspectiva. Y bueno, pues a raíz de eso se me ocurrió un poco. Algunos de los personajes, yo quería leer un par de fragmentos. El hombre joven, que es un hombre que se encuentra en sus primeros años laborales y que, como persona que está en sus primeros años laborales, se encuentra muchas veces en cuestionamiento de su propio entorno, del establecimiento de su propia vida, y tiene, digamos, resistencias a definirse por completo, ¿no? Y bueno, este personaje es el que actúa, digamos, como reflejo de esa valentía que he mencionado, ¿no? de esa personalidad que ve algo, entre comillas, heroico, ¿no? En resistir a la noche, en resistir al frío, en resistir al viento. Y para contextualizar un poquito el fragmento, este es el fragmento de una persona que se ha ido fijando en este señor una serie de días, y en un momento dado, pues bueno, pues lo ha introducido poquito a poco en sus reflexiones cotidianas, y en un momento dado se plantea hablar con él, como en algún momento podría pasar. Dice así, está en la página 40. Aquel punto mínimo, ignorable, ahora captaba toda su atención como una hoguera rodeada por la oscuridad insondable. La postura del hombre sentado en el colchón del asentamiento apenas revelaba sus rodillas, despuntando en la noche, como un acantilado del cual colgaban sus dos manos entrelazadas. Una pequeña parte de su rostro y las puntas de su cabello corto, grisáceo, refulgían por efecto de la alumbrada de la farola. Parecía asistido por una fuerza descomunal que le mantenía sereno en mitad de la noche, con solo el pavimento y quizá los leves movimientos de las hojas del seto que tenía frente a él como lugares de reposo para la vista. Lo esperable sería que pasar tanto tiempo a solas frente a una imagen tan anodina hiciera que su mente optase por una evasión hasta acabar atrapada en el interior de un mundo ilusorio, que fuera volviéndose cada vez más enfermizo y destructivo. Pero su mirada todavía seguía ahí, aguantándole el pulso a la noche. Ahora sentía el deseo de entablar conversación con el hombre, que ya tenía unos pocos metros, y sin embargo no lo hizo. Retiró la mirada en cuanto el dueño del asentamiento le dirigió la suya y se limitó a pasar de largo. Este fragmento lo que dice habla de un mundo interior, como bien ha mencionado José Luis, un mundo interior, una atmósfera psicológica que va desarrollando el personaje mientras hace sus acciones, y en un momento dado se encuentra con la realidad y el mundo real choca con él, y entonces es incapaz de hablar con él. Y sigue adelante como la mayoría de nosotros hacemos, ¿no? Porque la distancia que nos separa de una persona de ese tipo pues es muy grande. Otro fragmento que quería leer es el de la mujer de avanzada edad que ha mencionado también José Luis.
En este fragmento lo que está ocurriendo es que, por un hecho que ocurre en la trama, esta mujer, en agradecimiento a este hombre, le invita a subir a tomar un café a su casa. Y en este momento se produce una conversación que ahora veremos. Al llegar al salón, vio que el hombre sentado en el sofá permanecía estático con el recatamiento de un niño tímido. Contemplaba el cuadro de la que una vez fuera la hacienda de su familia. Al acercarse a dejar la bandeja, pudo ver que su mirada era limpia, matizada por un rastro de tristeza, amable. Allí pasé mi infancia. Cuando lo miro vuelven a mí todos los recuerdos. La luz de los atardeceres sobre el pinar, el olor de la brisa, las manos de mi padre. La distancia y el tiempo me han hecho extrañar aquello casi cada día. Dios mío, cuando lo digo en voz alta, parece que esté hablando de otra vida, dijo ella con la bandeja todavía en las manos. El hombre se levantó del sofá. Entiendo eso, respondió él mientras tomaba la bandeja de las manos de la mujer y la dejaba sobre la mesa. ¿A usted también le ha traído recuerdos?, se atrevió a preguntar ella. De otra vida, sí. Aquella respuesta casi hizo que aflorase en ella la pulsión por reformar la situación en la que se encontraba el hombre que tenía al lado. ¿Va a querer leche y azúcar?, dijo alzando ligeramente la voz. Sí, por favor. Los primeros sorbos del café los hicieron envueltos en un silencio que inquietaba el ambiente. ¿Le está gustando el café?, le preguntó ella. Sí, muy bueno. Algunas veces debe echar de menos esta clase de cosas. Algunas veces. Perdone si es indiscreción, pero me he fijado en que suele componer imágenes muy bonitas, y quizá escenas en la mesita que coloca a su lado. Son muy especiales. A veces he pensado que pueden ser momentos de esa otra vida que usted dice, o tal vez no tengan nada que ver. Es lo que me queda ahora. Todavía es joven, tiene fuerza en el cuerpo y en la mente, y no puede evitar querer sermonearle, decirle que rompa con ese modo de vida que ha adoptado y retome el camino antes de que sea tarde. Solo déjeme saber si hay algo que pueda hacer por usted. Ahora tengo poco, pero soy libre. Ya hace. Cada día que usted se acerca, ya hace. Ahora hace. Bueno, en este fragmento, lo que yo pretendí es hacer un momento de ruptura entre la persona que tiene unas pretensiones, una imaginación, unos deseos, ¿no? El momento en el que se confronta con la realidad que no va a ser capaz de modificar, ¿no? Este hombre está en la calle por un motivo desconocido para todos, y que es irreversible. Si fuera reversible, sería reversible por su propio pie y por su propia mano, ¿no? Pero aún así nuestra emocionalidad y nuestro sentimiento nos hace necesitar intentarlo, y siempre queremos intentarlo. Y un último fragmento que voy a leer es más cortito. Es el de otro hombre que vive en la calle. En este caso, yo en un momento de la novela me fijé en que solamente estaba utilizando personajes transeúntes, personajes digamos cotidianos como somos cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Y no había nadie de ese otro mundo de la marginalidad. Sí, había hecho pequeños esbozos de una pareja que está enferma de alcoholismo, hay otro señor que vive, estas personas que viven manipuladas por las mafias para recaudar dinero y demás, pero no había cogido lo que sería el punto polar opuesto al protagonista. El protagonista, digamos, tiene una cierta dignidad, tiene un comportamiento noble, en cierto sentido, es una persona que no raya a nadie, que tiene su pequeña recreación de su pequeña vida en el asentamiento, pero no estaba el sin techo peligroso, digamos, el sin techo que por fuerza de la crudeza de la intemperie se ha visto obligado a convertirse en un superviviente de la marginalidad y volver, o quizá haber tenido siempre una naturaleza violenta debido a ese rechazo por el mundo, del mundo. Y dice así: le eran ajenos los recuerdos del amor y tampoco sufría como aquellos incapaces de adaptarse a la velocidad del mundo. Es por ello que sus andares alertaban a cuantos se cruzaban con él. Su mirada, el irregular empuje que aplicaba el carrito, el recurrente y desacomplejado esputo, todo en él resultaba errático. Era, y siempre fue, un ser abocado a la supervivencia, para quien solo quedaba el recurso de convertirse en un profesional de la marginalidad. A lo largo de toda su vida, sus semejantes habían coincidido en apodarle como el rata. Y he preparado una pequeña cartita para leer, ya con esto concluimos la sesión.
Y es algo que he preferido dejar por escrito porque, bueno, por si acaso la aleatoriedad del momento hablado pues, me hace olvidar algo, ¿no? Hay ciertas cosas que ya he comentado de esto que voy a contar, pero bueno, me parece que sí, empaquetadito queda mejor. Vale. Que ahora me aguantes. La verdad es que en el momento en que yo empecé este libro no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No seguí pautas, cursos ni fórmulas de ningún tipo. No porque no hubiera leído o escrito otras cosas antes, sino porque sentía la necesidad de abordar este libro de forma sincera y personal. El hecho de que el libro orbite en torno a una persona sin hogar, alguien cuyo sufrimiento va mucho más allá de lo que yo hubiera podido haber tratado de emular con palabras, desde mi desconocimiento por vivir una vida acomodada, suponía una frontera que me era imposible traspasar sin avergonzarme de mí mismo en el proceso. Así pues, surgió la idea de establecer una serie de personajes que le observasen e interactuasen con él, cada cual a su manera y tomando sus propias distancias. Mientras yo avanzaba en la trama, sucedían distintas cosas en mi vida. Introducía reflexiones, imágenes propias, y aquel hombre seguía estando solo a la intemperie. Ficción y realidad discurren así en paralelo, y cuanto más trabajado y sentido iba estando el libro, más soliviantada se encontraba la existencia de aquel hombre. Hoy ya no vivo en el mismo barrio, y cuando vuelvo a casa de mis padres, en ocasiones puedo verle deambulando por la zona, ajeno a todo esto. Es la estricta y dolorosa separación que existe entre la ficción y la realidad. La ficción requiere del misterio, de la distancia, de imaginar qué es lo que ocurre tras otros párpados. Supe desde el primer momento en que empecé a escribir este libro que si entablaba una conversación con él, el hechizo se rompería. Y ya solo podría sentir una intensa lástima que no me permitiría tener la soltura necesaria para crear. Así ha quedado encapsulada entre estas páginas la historia de un pequeño rincón de la ciudad, en el que un grupo de personas ve reflejados sus distintos anhelos en el naufragio del hombre. Y algo más, mi propio deseo de plasmar la belleza de cada instante, que, como el humo, se pierde en el aire y ya no vuelve más. Y quiero concluir con unos agradecimientos muy especiales. El primero a mi prometida Marta, por ayudarme cada día de mi vida y por ser mi luz. Y a mi familia, por haber creído en mí siempre. Y por último, al hombre sin hogar que motivó esta historia. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado este día. Bueno, pues yo para acabar quiero... yo también quiero leer cuatro líneas. Quiero quedar solo son 4 líneas y además escogidas al azar, pero destacan lo que yo he explicado, ¿no? Que es la categoría de la prosa y la capacidad de descripción, que es algo importantísimo en la literatura y que cada vez se ve menos, ¿no? Son 3 líneas. Dice, la pálida sombra que antecede al anaranjado de las farolas y al frío de la noche, comenzó a adueñarse del espacio, ocultando los desperfectos del mobiliario, entremezclando colores y texturas. Esto se ve muy poco en la literatura actual. Pues nada, muchas gracias. Ahora nos vamos a tomar un vino cortesía del autor y como no puede ser de otra forma de La Rioja. Y mientras tanto, el autor podrá firmar libros lo que queráis. Si nos quedamos sin ellos no pasa nada porque los vendemos igual y los dejamos dedicados por el autor en un par de días o 3 días en la casa del ¿no? Pero lo aviso. Y nada más, yo esperar que Rafael siga escribiendo y siga confundiendo la literatura como lo hacen, gracias a José Luis Campos por sus palabras y bueno, pues muchas gracias a todos.